Perfecto. ¿Me pueden habilitar la función de compartir la pantalla, por favor? Sí, doctora, antes de eso, la doctora le va a presentar, la doctora Claudia. ¿Cómo está, doctor Perfecto. Carlos Guinness? Hola, Bienvenido Juan al curso. Carlos. Podemos probar si la presentación corre y después hacemos la... ¿Qué tal, doctor Mesías? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Juan Carlos? Qué gusto. Muy bien. Gracias por estar ahí, Juan Carlos. No, por favor, un honor. Muy bien, buenas noches con todos. Siendo las 8:03, vamos a iniciar con el tema de hoy día. Con el tema enfermedades sistémicas y superficie ocular, tenemos el agrado de contar con el doctor Juan Carlos Guinness de Paraguay. Muy bien, el doctor Juan Carlos Guinness hizo fellowship en córnea, catarata y cirugía refractiva en la Clínica Oftalmológica de la Universidad de Múnich en Alemania de Ludwig Maximilian. Hizo también fellowship en segmento anterior en el Casey Eye Institute de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon en Estados Unidos. Pertenece al Departamento de Córnea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y pertenece al comité de la PAO y diversas instituciones como Sociedad Oftalmológica. Bienvenido, doctor Juan Carlos Guinness. Estamos muy orgullosos de tenerlo en este curso. Al contrario, muchísimas gracias. Un honor la invitación, participar en un curso de tan alto nivel como lo están organizando. Así que en nombre especial al doctor Luis Mesías, que me invitó tan gentilmente para esto que organizaron en el Instituto Nacional de Oftalmología del Perú y con la Sociedad Peruana de Oftalmología. Realmente un placer compartir con ustedes. Nosotros, doctor, contamos. Bueno, permítanme muy felices. Permítanme si puedo compartir la... ¿Ustedes están viendo algo ahí o el escritorio vacío? Sí, el escritorio vacío, doctor. Perfecto. Entonces... Sí, el escritorio vacío. Muy bien. Avísenme si es que... ¿Ahora nada? Sí, se ve La oscuro, pantalla doctor. negra. Ok. Okay. Ahí no ven nada. No. No, doctor, se ve la pantalla oscura. Déjenme intentar algo más. Ahí se ve su pantalla de su presentación, pero chiquita. Ya desapareció. Sí, volvió la pantalla oscura de nuevo. ¿Ahora? Ahora sí. Montañas. Ahora sí. También. ¿La ven completita sin otras pantallitas cerca? Sí. Sí, Sí. pantalla completa. Bueno, perfecto. Entonces, ¿les parece si comenzamos? Tenemos una agenda medio larguita con esto. Sí, doctor, adelante. Bueno, antes que nada, muy buenas noches con todos. Me siento muy honrado por la invitación a participar de este curso de tan alto nivel, ¿verdad? Compartiendo con los queridos colegas de Perú. Quiero mandarle saludos a tantos amigos de Perú, no quiero nombrar a nadie para que no se enoje nadie, y a los residentes también que están viendo, a mis ex residentes, a los residentes actuales que me avisaron que no estaba llegando a la charla. Bueno, el tema que nos compete esta noche es un gran desafío, ya que necesitamos volver a rememorar varios aspectos de la clínica médica con la cual no comulgamos normalmente en el día a día en nuestra práctica.
pero que son de suprema importancia cuando de la repercusión en las enfermedades sistémicas en la córnea se refiere. Durante la presentación, y con la finalidad de que sea didáctica, van a ver estas siguientes imágenes, las cuales quieren representar que en determinados casos clínicos el paciente llega por el cuadro oftalmológico y es nuestra responsabilidad hacer la disquisición diagnóstica para llegar a descubrir otras comorbilidades, las cuales, como vamos a ver más adelante, incluso pueden llegar a salvar la vida del paciente. A veces también el paciente es derivado por otro colega, por un cuadro, por un colega internista o clínico, es derivado por un cuadro que está asociado a otro cuadro oftalmológico. Y la otra situación es el caso clínico donde el paciente es un sindromático, ¿verdad? Que está acompañado de una alteración ocular. Este tal vez no presente un desafío diagnóstico tan importante, pero en estos casos necesitamos estar bastante alertas para poder hacer el diagnóstico. Este iconito, esta imagen la van a ver arriba a la derecha en la descripción de las diferentes patologías. Y este otro icono lo van a ver a la hora del mensaje que me gustaría que se lleven, sobre todo los residentes, a la casa, como lo más importante o lo que no pueden dejar de saber del tema. Y vamos a estar conversando y discutiendo casos clínicos divididos en grupos, ¿verdad? Los que están relacionados a las enfermedades metabólicas, a los desórdenes óseos y al tejido conectivo, a las manifestaciones corneales en las enfermedades inflamatorias, a los desórdenes nutricionales y dermatológicos, y cómo cada una de estas se presenta en la superficie ocular. Y para hacerlo más interesante y poner a funcionar nuestro mecanismo, nuestro mecanismo de disquisición diagnóstica, le voy a presentar ante de cada grupo de enfermedades un breve caso clínico. Y para ello van a contar con 20 segundos en los cuales les invito a que escriban sus diagnósticos en el cuadro del chat. Y recuerden, por favor, que está permitido equivocarse. No cuentan ustedes con toda la información para el diagnóstico. Y para mí, realmente lo más importante es que vean la forma diferente en la que se presenta la patología en la superficie corneal. Entonces, vamos a comenzar. Tienen un par de segundos. Y vayan viendo la imagen. Bueno, para los que hicieron el diagnóstico, ahí está. ¿Se escucha la música? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Bueno, ahí está. Para los que hicieron el diagnóstico, esta es una distrofia cristaliniana de Schneider. Y con esto arrancamos el capítulo de las enfermedades metabólicas. Dentro de este grupo de enfermedades se encuentra un sinnúmero otra vez de subgrupos de alteraciones relacionadas entre sí. Y vamos a mencionar solamente algunas de las más importantes, ¿verdad? Uno de los temas más interesantes es el de los desórdenes de almacenamiento lisosomal. Esta alteración molecular en la producción de las enzimas que termina generando varias alteraciones funcionales me es muy interesante porque los adelantos en la ingeniería biomolecular están haciendo que podamos dar una respuesta a estos pacientes que, si bien probablemente epidemiológicamente no son tantos como como en la diabetes o en otras enfermedades, necesitan de una solución y la ciencia se lo está dando, ¿verdad? Recordemos que las lisosomas son los estómagos de las células eucarióticas, ¿verdad? Tienen como 50, 60 enzimas que se encargan de degradar a sus partes más básicas las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos. Y una alteración, entonces, en la producción de estas enzimas nos va a llevar a una alteración que va a tener un componente o una manifestación clínica. Entonces, no les voy a hablar del mecanismo biomolecular de cómo se produce o dónde se altera, pero sí quiero que tengan en mente de que básicamente esto es una planta de fabricación de enzimas. En alguno de los puntos, cuando ocurre alguna alteración en la producción de la misma, sale un producto dañado, que de acuerdo a dónde se produjo esa lesión, esa alteración,
va a tener una manifestación diferente. Y acá vamos a mencionar brevemente un par de patologías. Dentro de ellas las mucopolisacaridosis, que son un grupo de enfermedades de desórdenes de almacenamiento lisosomal, ¿verdad?, en los cuales existe una deficiencia en la enzima que degrada los glucosaminoglucanos, ¿verdad? Generalmente es frecuente desde el nacimiento, ¿verdad? Y esta producción, esta alteración en la degradación lleva a una acumulación de glucosaminoglicanos en diferentes tejidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, esta córnea que ven a la derecha, en la cual se puede observar en una paciente de 17 años con mucopolisacaridosis, cómo tiene un haze estromal en el tercio posterior de la córnea. Generalmente uno de estos casos más característicos es el síndrome de Hurler, ¿verdad?, que se da en pacientes infantes de 6 a 12 años, ¿verdad?, con manifestaciones muy llamativas, como pueden ver en la imagen. A nivel ocular tienen esa opacidad corneal de la que estamos hablando. Se acompañan de retardo mental, hepatosplenomegalia, telecanto, hipertelorismo, etcétera, etcétera. Otra alteración también que podemos llegar a ver es el síndrome de Morquio, que también es una alteración en una de las enzimas y se caracteriza por el depósito de queratansulfato, la acumulación en diferentes tejidos, y la característica más frecuente de ellos es la alteración esquelética que tienen estos pacientes, ¿verdad?, a nivel de la columna, compromiso medular, se ven pacientes bastante chiquitos, ¿verdad? Y a nivel ocular, la córnea tiene ese aspecto opaco global, ¿verdad? Si bien no es muy severo, eso asociado con el aspecto del paciente nos tiene que hacer pensar en esa alteración. Otro tipo de alteración en la enfermedad metabólica son las dislipoproteinemias. Y estas se dividen en dos grupos, las hiperlipoproteinemias y las hipolipoproteinemias. La importancia clínica relevante no es tanto en el aspecto clínico o en el compromiso ocular del paciente, sino más bien de que un hallazgo temprano con este signo clínico oftalmológico nos puede ayudar a alertarle al paciente de enfermedades o de riesgos cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, al caso que les había presentado, al caso de la trivia, que es la distrofia cristaliana de Schneider, ¿verdad?, que está fuertemente asociada a una hipercolesterolemia en 2/3 de los pacientes con o sin hipertrigliceridemia. El paciente se suele presentar con santelasmas y otras alteraciones también. Como pueden ver ahí en el OCT, se puede ver esa opacidad que se ve en la córnea, en la imagen de la izquierda, con ese arco senil tan marcado. Eso es todo lípido. Como pueden ver en el OCT, en el corte de la imagen de la derecha, se puede ver cómo hay una hiperreflectividad, una opacidad en el tercio anterior de la córnea. Esto hace que una de las alternativas de tratamiento puedan ser la queratectomía fototerapéutica, si no es demasiado profundo. Generalmente un límite suele ser de 150 micras. Hay que recordar que alrededor de esa profundidad o más allá podemos tener un cambio hipermetrópico importante y también un haze acompañante posteriormente al láser, ¿verdad? Pero el tratamiento suele ser bastante interesante, ¿verdad? Otra alteración en el caso de las hipolipoproteinemias que se dan cuando existen unas reducciones a nivel del suero, de las lipoproteínas, de los triglicéridos, de los fosfolípidos, es esta acumulación de un tipo de colesterol que es no esterificado en los tejidos. Y esto está muy asociado también sistémicamente con aterosclerosis, con insuficiencia renal y a nivel ocular con opacidad corneal, ¿verdad? Como pueden ver en las imágenes, este es el caso de un fish eye, ¿verdad?, del ojo de pez, ¿verdad?, que se da por la acumulación de este tipo de colesterol en particular, que genera como una opacificación global a nivel de la córnea. Y este caso me pareció súper interesante porque lo presentó Ono en la revista japonesa, en JAMA, y es el seguimiento de un paciente a lo largo de 15 años. Y como ustedes pueden ver, esa opacidad va hacia el centro de la córnea y se vuelve cada vez más importante, ¿verdad? Dentro de las lipidosis está la alteración predominantemente de los gangliósidos y la esfingomielina,
Y en este tipo de enfermedades, lo que ocurre es que existe una acumulación de esfingofosfolípidos en los lisosomas de una gran cantidad de tejidos viscerales, ¿verdad? De vasos sanguíneos y a nivel ocular de la córnea, la conjuntiva, de la cápsula, del cuerpo ciliar, básicamente en los fibroblastos de los tejidos conjuntivos, ¿verdad? Entonces, esta córnea verticillata, a la que estamos más acostumbrados a ver generalmente, en las que son inducidas por drogas como la amidoarona, incluso la cloroquina también, es altamente específica y sensible para el diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Y bueno, en la imagen de la derecha podemos ver una imagen de la retina del paciente con enfermedad de Fabry, con esa tortuosidad vascular, ¿verdad? Un poquitito. En los inducidos por droga ocurre lo siguiente: existen algunas drogas que tienen mucha facilidad por su estado catiónico de entrar libremente a los lisosomas, pero no tienen la facilidad de salir. Entonces se van acumulando dentro de los lisosomas. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las inducidas por drogas, en el caso de la amidoarona, ¿verdad? Donde podemos ver esta imagen de remolino en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha podemos ver menos llamativamente también ese remolino, ¿verdad? En la cloroquina, lo interesante también es de que este tipo de presentación rápidamente puede retroceder una vez suspendidas las drogas. Hay presentaciones de casos donde se habla de que hasta en 6 días de iniciar la droga se pudo visualizar este signo, pero también una vez suspendida la medicación, la resolución puede llevar de 3 a 20 meses desapareciendo, ¿verdad? Una buena forma de verlo también es utilizando la retroiluminación y recordar que hay otras drogas que también están asociadas a la acumulación en córnea, ¿verdad? Como los AINES, a lo que estamos frecuentemente acostumbrados a usar. Entonces no tenemos que olvidarnos tampoco de eso, ¿verdad? Un caso menos frecuente probablemente, pero interesante por lo que comprende, es la cistinosis, que es básicamente la alteración en el metabolismo y en la acumulación de la cisteína, la cual se acumula en todo el cuerpo como cristales, ¿verdad? En el riñón, frecuentemente más importante por el impacto que tiene en estos niños, ¿verdad? Produciendo insuficiencias renales. Pero a nivel ocular, como pueden ver ahí, esos cristales a nivel estromal, en el ángulo, a nivel del trabeculado, muchas veces llevando a glaucoma, el cual a su vez lleva a alteraciones del nervio óptico, etcétera, etcétera. Están asociados también al síndrome renal de Fanconi. Con eso terminamos un capítulo y entramos a la siguiente trivia. Y este es un paciente de 6 años, visión del ojo derecho 20/50 mejor corregida, visión del ojo izquierdo 20/20, que últimamente los padres se han percatado de que tiene hipoacusia. Para los que acertaron y diagnosticaron correctamente, están en lo correcto, es un síndrome de Goldenhar. No sé por qué la música salió después. Bueno, y entramos en el capítulo de desórdenes óseos y del tejido conectivo. El globo ocular es tejido conectivo, así que una alteración en esto nos va a llevar a un sinnúmero de diagnósticos. Existe un grupo, el grupo de los traumatólogos, ¿verdad?, que se encargan de clasificar a las osteocondroplasias, ¿verdad? Y en esta última revisión, que era antes del 2010, ellos clasificaron 456 condiciones en 40 grupos. Están definidos por condiciones biomoleculares y por criterios radiográficos, ¿verdad? Además, hicieron una clasificación de 316 diagnósticos en base a las mutaciones en los genes y las asociaciones con diferentes genes para clasificar a cada una de las enfermedades. Nosotros no vamos a hablar de todos estos temas, pero sí para nosotros es súper importante entender de que la materia prima de nuestro ojo es tejido conectivo. Nosotros tenemos colágeno,
en todas las capas del ojo, ¿verdad? Tenemos colágeno tipo 7 en la membrana basal del epitelio. En la membrana de Bowman tenemos colágeno tipo 1, tipo 7. En el estroma tenemos varios diferentes tipos de colágeno, 1, 5, 3, 9. Tenemos queratansulfato, dermatansulfato, que son los más frecuentes a nivel del estroma. Y en la membrana de SM tenemos colágeno tipo 4 y tipo 8. Una alteración estructural. El globo ocular no se salva de la alteración de los tejidos conectivos. La calidad de la pared del globo está alterada cuando está alterado el tejido conectivo, produciendo un alargamiento incluso del ojo, ¿verdad? Una visibilidad de la uvea que está por debajo de la esclera, ¿verdad? Lo que lleva a este diagnóstico o a este signo que se llama esclera azul, ¿verdad? En etapas tempranas, esta debilidad estructural que tiene el globo ocular en el momento del crecimiento puede llegar a megaloftalmos, a megalocórnea, a las estrías de Hub, alteraciones del ángulo, los cuales pueden llevar finalmente a alteraciones de los canales de drenaje en el ángulo y en el glaucoma incluso, ¿verdad? Otro síndrome que por la serie, ¿cómo se llama esta serie? Uno de los actores tiene síndrome de Cruzón, ¿verdad? Está un poco en boga, ¿verdad? Es básicamente el paciente que tiene una craneosinostosis, que se presenta con hipoplasia del maxilar, tiene órbitas planas que hacen que infrecuentemente hay casos reportados de subluxación del globo ocular en sí, ¿verdad? Pueden tener proptosis, generalmente se da por un cierre muy temprano en las suturas craneales, ¿verdad? Esto hace que aumente la presión intracerebral, ¿verdad? Intracraneal, y eso puede llegar secundariamente a un retraso mental, en algunos casos con atrofia óptica también, ¿verdad? Algunos pacientes tienen hipertelorismo, estos pacientes pueden tener pliegues antimongoloides y realmente la alteración a nivel orbitaria es la que más llama la atención. Cuando hay alteración del tejido conectivo, hay alteración a nivel muscular, a nivel de los tendones, podemos tener estrabismo, podemos tener patrones en B, como habla ahí, todo porque nuestra materia prima está alterada, ¿verdad? El síndrome de Goldenberg, que fue el que habíamos comentado, se caracteriza, ¿verdad? Y lo vemos más frecuentemente por estos apéndices preauriculares, y para hacer el diagnóstico necesitamos que tenga un dermoide para poder cerrar el síndrome, ¿verdad? Se caracterizan por hipoplasias vertebrales, micronasia. Acá es muy importante recordar que estos pacientes tienen existe una asociación muy importante con la hipoacusia, por lo cual debemos tener mucho cuidado, y una de las cosas que tenemos que recordar es que tenemos que realizar un screening auditivo en nuestros pacientes, ¿verdad? Los dermoides son clásicamente o frecuentemente inferotemporales. Puede haber anisometropía o ambliopía anisometrópica realmente por la presencia de este tumor, ¿verdad? Que fue justamente lo que había preparado en la trivia. Ese paciente tenía una ambliopía anisometrópica por el astigmatismo importante inducido por ese tumor a nivel inferotemporal, ¿verdad? Entonces, este es un paciente de nuestro servicio, ¿verdad? Recordar siempre de vuelta lo del screening auditivo y el intentar corregir de forma temprana para evitar la ambliopía, ¿verdad? Los efectos refractivos para evitar la ambliopía. Este es un paciente de 25, 26 años, cocinero, con síndrome de Goldenberg, que tenía un dermoide inferotemporal, había sido operado por un colega con una excisión a nivel del plano de la córnea, ¿verdad? Volviendo posteriormente a nuestro servicio con un aumento probablemente 2 veces del tamaño inicial que tenía. Entonces yo le dejo un videito para que puedan verlo. Que te digo un año, perdón.
unos 6 meses antes el paciente había sido sometido a una cirugía, le había sido una resección y posteriormente volvió entonces con esa lesión mucho más grande. Y en estos 60 segundos restantes les muestro cómo nosotros manejamos este tipo de tumores, ¿verdad? Hacemos una excisión y yo no encontré mejor estrategia para cauterizar que este instrumental que funciona fantástico para esto. Hacemos una queratotomía en el plano de la córnea nuevamente, como pueden ver. Una vez que hemos disecado ese tejido, trepanamos la córnea y la esclera con un trépano que tenga el diámetro que nos pueda, que pueda delimitar la lesión, ¿verdad? Y intentamos llegar lo más profundo sin perforar, por supuesto, la córnea. Para finalmente en este caso, esa es una córnea preservada en glicerina que tuvimos que delaminar al 50% para que tenga un grosor que nos funcione. El siguiente paso después de esto es un trasplante penetrante. El síndrome de Goldenhar, lo que quiero que se lleven es que es de suprema importancia hacer el screening auditivo y corregir los defectos refractivos para evitar la ambliopía en estos chicos. Otro síndrome que lo recordamos probablemente es el Ehlers-Danlos, ¿verdad? Donde estos pacientes se presentan con una alteración sistémica bastante llamativa, con escoliosis severa. Hay un compromiso de la piel, hay una hiperextensibilidad de la piel muy importante, como pueden ver en la imagen de las orejas estiradas. Hay una hiperextensibilidad también de las articulaciones, como pueden ver en el examen del pulgar, en la imagen del medio. Estas paredes son, están bastante adelgazadas, la córnea está bastante adelgazada, lo que cual permite que en cualquier momento, o sea, con un trauma mínimo, pudiera existir una ruptura del globo. El paciente puede llegar a presentarse entonces con queratoglobos, como tener de vuelta el signo de la esclera azul, por ese grosor tan pequeño de la esclera. Y probablemente el último de estos síndromes es el síndrome de Stickler, que básicamente es una artrooftalmopatía progresiva hereditaria, ¿verdad? Se calcula que la presentación es de 1 en 20.000 aproximadamente. Un cuarto de estos pacientes se presentan con pérdida auditiva, ¿verdad? Con una artropatía progresiva, suelen ser altos miopes, y esa miopía suele ser congénita. Y una de las cosas que a mí me llamó más la atención en los pocos casos que he visto es la gran anormalidad visoretinal que tienen. En estos pacientes también es súper importante poder llevar a cabo un screening auditivo para poder ayudarlos lo antes posible a estos pacientes. En la imagen de la derecha tenemos una breve cirugía combinada con vitrectomía, donde nada más al hacerla, era un joven de 14 años, recuerdo bien, se llamaba Jerónimo, un hijo mayor, y al hacer la iridisección, básicamente el cristalino sale facilísimo. Y lo que quiero que vean es esta imagen amarillenta en el fondo. Recuerdo que la imagen de la retina era catastrófica. Parecía que ocurrió una guerra y eso estaba completamente lastimado. Súper importante, de nuevo, síndrome de Stickler, un screening auditivo en estos pacientes. Y uno de los síndromes más frecuentes, ¿verdad? Que todos recordamos, el síndrome de Marfan, que se presenta con anormalidades en 3 sistemas, ¿verdad? El ocular, el cardiovascular y el esquelético. A nivel ocular, la presentación clásica es la ectopía lentis o la subluxación del cristalino,
que se da frecuentemente temporal y superior, y que se da por una debilidad estructural en las células que sostienen el cristalino. Además de eso, tenemos córneas planas, que pueden llegar a tener keratometrías de 30. Podemos tener también el grosor corneal central menor al frecuente, ¿verdad? Pueden tener miopía, porque estos pacientes suelen tener microesferofagia. A nivel cardiovascular, los pacientes, y probablemente este es otro de los diagnósticos que nos llevan a tener un compromiso en el pronóstico de vida del paciente, pueden tener alteraciones o tienen alteraciones vasculares, ¿verdad? Sobre todo a nivel aórtico. A nivel esquelético todos estamos familiarizados con el hábito marfanoide, ¿verdad? El hábito marfanoide realmente es un desorden genético que se representa en diferentes partes del cuerpo, como pueden ver en las imágenes, a nivel esquelético, pulmonar, vasos sanguíneos. La estructura de sostén, de tensión, está dada por las microfibrilas, que producen un entramado y los glúbulos aminoglicanos principales involucrados en esto son las fibrilinas. El hábito marfanoide es una persona de estatura alta, de miembros largos, brazos largos, piernas largas, aracnodactilia, ¿verdad? Que son los dedos largos, alteraciones a nivel de la caja torácica también. Y bueno, esta es una topografía de córnea de ejemplo, ¿verdad? Que está en el libro de Manis, donde se pueden ver unas topografías con keratometrías bastante bajas. Recordar entonces también que la posición de luxación es generalmente superior y temporal, y el mensaje que tenemos que recordar en estos pacientes finalmente es que estos pacientes necesitan de un control cardiovascular. Y otro de los aspectos muy importantes en estos pacientes es que esa alteración que tienen los pacientes, o la posible complicación que puedan tener este tipo de pacientes con alteraciones de tejido conectivo, hacen que tengamos que tener un control prequirúrgico, un control preanestesia prequirúrgico, debido a la probabilidad de anormalidades cardiológicas, así como también a alteraciones a nivel de los cartílagos, de la vía aérea, que puedan significar una complicación en el momento de la anestesia. O sea, estos pacientes tendrían que ser siempre evaluados por anestesia preoperatoriamente, los cuales generalmente suelen hacer radiografías también para ver esa sinostosis que tienen la columna cervical, y en base a eso determinar la probabilidad de riesgo que puedan llegar. Control cardiovascular en estos pacientes es supremamente importante. Y llegamos a otro caso. Bueno, este es un paciente de 55 años que consulta por un ojo rojo doloroso de varias semanas de evolución. Consultó con varios facultativos. El tratamiento fue antibiótico sin ninguna mejoría. Para los que están pensando en... no les di el otro dato, que es el antecedente de hemoptisis, con un interrogatorio ya dirigido básicamente, pensando en lo que queremos diagnosticar. Para los que aceptaron, sí, ¿verdad? Perdón, esto no es un síndrome de Goldener, es una granulomatosis con polianqueitis. No sé por qué está mal, pero bueno. Las enfermedades inflamatorias, este capítulo tiene de nuevo un montón de subgrupos de enfermedades, pero probablemente de las más importantes sea la granulomatosis con polianqueitis, antiguamente llamada granulomatosis de Wegener. Ustedes saben que Wegener era un médico con vínculos nazis, por lo cual las sociedades actuales decidieron cambiar el nombre por la granulomatosis con polianquitis, ¿verdad? Es una enfermedad de vasos, del sistema vascular, de vasos pequeños básicamente. Está muy relacionada a los anticuerpos, a los ANCA, y el riesgo
que siempre esto es interesante, el riesgo de los familiares de primer grado de tener también granulomatosis con poliangitis es de alrededor de 1.5. Los criterios diagnósticos de estos pacientes están muy involucrados con la inflamación y la necrosis de las vías respiratorias superiores que tienen estos pacientes, la comunicación con el sistema, con la vía aérea superior, la lesión y destrucción de los senos paranasales y de esa forma involucrar a la órbita en el proceso. Los pacientes pueden tener hemóptisis, como pueden ver los criterios diagnósticos son inflamación oral o nasal, las radiografías anormales del aparato respiratorio, los antecedentes también, la investigación laboratorial de hematuria microscópica y la inflamación granulomatosa en áreas vasculares o perivasculares. Una de las características más importantes de esta enfermedad es su rápida progresión, ¿verdad? Y el pronóstico, que está muy relacionado al momento del diagnóstico en los pacientes. La granulomatosis con poliangiitis tiene manifestaciones oculares en el 40% de los pacientes debido a la proximidad que tiene con el tracto respiratorio superior. Se puede dar aisladamente como una vasculitis necrotizante focal. Frecuentemente se presenta como al inicio como infiltrados perilimbares, muy parecido a las úlceras catarrales, progresando luego como úlceras cornoesclerales, un progreso que involucra una área cada vez mayor, pudiendo inclusive perforar, ¿verdad? La escleritis y la periescleritis, la epiescleritis, nos tienen que hacer siempre pensar en esto. En la imagen de arriba podemos ver una escleritis aguda, y esa vasodilatación importante, con ese entrecruzamiento vascular ahí perilimbar. En la imagen de abajo podemos ver una queratitis ulcerativa periférica, que realmente es la forma en la que más frecuentemente vemos los pacientes, creería yo, ¿verdad? A nivel del limbo. Y un caso bastante de difícil manejo, de difícil pronóstico también, es la escleritis necrotizante, ¿verdad? Porque puede perforar espontáneamente, menos raramente, pero sí es un miedo que tenemos ante cualquier mínimo trauma, ¿verdad? Entonces, la patogénesis de este tipo la patogénesis se cree que es una conjunción de hipersensibilidad, de producción de colagenasas, de isquemias locales, los cuales crean como el caldo de cultivo perfecto para una destrucción de tejido, ¿verdad? En la histopatología de estos tejidos se ve que en el estroma superficial, en el epitelio, existe este tejido de granulación y células inflamatorias agudas y crónicas. Bueno, muy importante entonces, úlceras marginales, ya que el parecido con las úlceras catarrales, las úlceras estafilocóccicas, al inicio puede ser muy parecido, tenemos que tener siempre en cuenta este diagnóstico, porque este diagnóstico puede significar salvarle la vida al paciente. El tratamiento local va a ser siempre insuficiente. El manejo tiene que ser multidisciplinario, con drogas sistémicas, a la que nosotros por lo menos no estamos acostumbrados a manejar solos, ¿verdad? Siempre lo hacemos en conjunción con los internistas, con los reumatólogos, utilizando ciclofosfamida, corticoides, incluso rituximab, combinación con corticoides, lo cual hace que el resultado pueda ser bastante bueno, ¿verdad? Las escleritis suelen ser frecuentemente nodulares y necrotizantes, ¿verdad? La esclera anterior suele estar también frecuentemente más involucrada y la perforación en estos casos tiene que estar manejada con cianoacrilato, con parches lamelares, con queratoplastias penetrantes o queratoplastias como la que vimos en el otro caso, ¿verdad? En estos casos no nos gusta a nosotros hacer recubrimientos, ya que el problema está justamente en los vasos sanguíneos y al estar colocando esto sobre la lesión estamos como colocando combustible en un incendio. Es infrecuente el compromiso del segmento posterior, pero cuando lo hay inflamación, hay uveitis,
Puede haber desprendimientos de retina, hemorragia vítrea, vasculitis, retinitis. El mensaje que tenemos que recordar es que la mortalidad de estos pacientes es muy alta, es extremadamente alta, ¿verdad? Y está muy en relación con el momento del diagnóstico, ¿verdad? A lo cual me refiero con esto, ¿verdad? El pronóstico o el tiempo de tiempo medio de supervivencia luego del diagnóstico en pacientes que no son tratados es de 5 meses. O sea, el paciente fallece, un paciente que nosotros vemos que no hace o que no sigue nuestras indicaciones o que no acude o que se nos perdió el diagnóstico, ¿verdad? Tiene la altísima probabilidad de fallecer en 5 meses, ¿verdad? Y con un tratamiento, todavía la probabilidad de mortalidad es muy alta en los siguientes años hecho el diagnóstico, ¿verdad? Un estudio bastante interesante presentado por Harper habla de que en el momento del diagnóstico, en el momento que el paciente hace el diagnóstico ocular, porque tiene síntomas oculares, el 50 de los pacientes, ya, a ver, ¿cómo me explico? La mayoría de los pacientes en el momento de hacer el diagnóstico del compromiso ocular de una granulomatosis con poliangitis, ya tienen manifestaciones sistémicas, ¿verdad? Pero solamente la mitad de esos pacientes tiene el diagnóstico de granulomatosis con poliangitis. O sea, es un paciente que llega con una clínica de granulomatosis con poliangitis, con el ojo que tenemos que examinar y depende de nosotros armar esa ecuación, porque el diagnóstico ocular puede llevar al diagnóstico en 68% de los pacientes, lo cual no es menos importante cuando tenemos en cuenta el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Bueno, para terminar este capítulo y arrancar el siguiente, tenemos este caso. Bueno, perdón, estoy conectando la batería. Bueno, aquí está. Bueno, este es un paciente de 11 años con trastorno del espectro autista. Este caso no es mío, es un caso que presentó el doctor Víctor Pérez de la Universidad de Duke. Este paciente en particular tenía una obsesión con alimentarse con papas fritas, ¿verdad? Entonces, este paciente, para los que de nuevo acertaron, felicidades, es una avitaminosis A. Avitaminosis A. Yo no les voy a hablar de la forma en la que el retinol se convierte y es necesario para la nutrición. Sí les quiero recordar qué alimentos son importantes como fuente de vitamina A: la zanahoria, el tomate, el aceite de soja, la espinaca, la mantequilla, el pescado, los quesos. Y recordar que epidemiológicamente existen alrededor de, según la OMS, 250 millones de niños preescolares que tienen una afectación de la vitamina A, una deficiencia de vitamina A, ¿verdad? 250.000 a 500.000 por año van a enceguecer, van a ser ciegos, y la mitad de ellos van a morir al año. Entonces es un tema que toca mucho, ¿verdad? Actualmente no se ve tanto, no se ve probablemente mucho luego en el consultorio todavía, y les voy a explicar por qué. Les muestro ahí la clasificación de serostalmia. Hay que recordar que el retinol es esencial en la producción de la rodopsina, ¿verdad? Que es fundamental para la producción de los fotorreceptores. Y la alteración de estos hace que, por lo menos en los casos menos llamativos, se puedan presentar como ceguera nocturna, sobre todo después de un estrés fotópico. Lo bueno de todo esto es de que un rápido diagnóstico y una rápida resolución, como el caso que había presentado Víctor Pérez, recuperan hasta en 48 horas, pueden recuperarse y pueden cambiar incluso el aspecto biomicroscópico, ¿verdad? Los pacientes se caracterizan por la cerosis, ¿verdad? Que es la metaplasia del tejido epitelial y conjuntival, en la cual las células de columnares pasan a estratificadas queratinizadas, ¿verdad? Existe una
una superficie queratinizada muy importante, existe pérdida de las células caliciformes. Clásicamente, pregunta de examen, ¿verdad? Las manchas de Guittot, que no son otra cosa que acumulaciones o conjunciones de bacterias saprofíticas, a veces incluso hongo, productoras de gases que dan ese aspecto como espumoso, ¿verdad? Hay una relación muy importante con el diagnóstico en menores de 6 años y mayores de 6 años y la recuperación que tienen. Bueno, ahí pueden ver la imagen de la izquierda, es la imagen que había presentado en la trivia, y la imagen de abajo es a las 2 semanas de suplementación con vitamina A, ¿no? Cómo rápidamente se recuperó esa superficie. Y en casos más avanzados, como la imagen de la derecha, una queratinización córnea, ¿verdad? El tejido, hay que recordar también que la conjuntiva normalmente también puede estar engrosada, arrugada, pigmentada, debido a exposición de la luz ultravioleta, al polvo, al humo, y no tiene que ser, no es patognomónico esa alteración superficial de la deficiencia de vitamina A, ¿verdad? Bueno, y cuando hablamos de deficiencia de vitamina A, a mí la imagen que me vino siempre fue esta, ¿verdad? Pero últimamente, y cada vez más frecuente, la cirugía bariátrica, ¿verdad?, se está dando en todos nuestros medios y existe una asociación que no es menos importante. Como pueden ver ahí, a las 6 semanas de un 35% de los pacientes con deficiencia de vitamina A y al año de 18% de los pacientes pooperados con deficiencia de vitamina A. Así que tal vez esto se presente más frecuentemente en un futuro. Lo veamos más frecuentemente en el consultorio. A los que les gustan los números, ahí están las cantidades que están sugeridas por la OMS. Tienen una forma, realmente la solución es muy económica, se habla de centavos de dólar, pero el problema es como que más político y gubernamental en los lugares donde esto es, una situación importante, ¿verdad? Recordar que el diagnóstico de esto constituye una emergencia médica y el tratamiento debe ser realizado inmediatamente. Y para finalizar, el último grupo de enfermedades, este caso. Bueno, esta es una paciente que creo que la había venido junto a mí hace 2 años, o la conozco desde hace 2 años, 23 años, estudiante de Derecho, visión 20/20 en ambos ojos, como antecedente patológico personal, hipotiroidismo subclínico. En la imagen de abajo ustedes pueden ver esos márgenes palpebrales hiperémicos, telangiectásicos, engrosados, y una infiltración vascular en el limbo, en la córnea. Para los que aceptaron de nuevo, felicidades, es una acné rosácea. Y la rosácea se divide en cuatro subtipos, ¿verdad? La eritematotelangiectásica, la papulopustular, la fibromatosa y la ocular en cuanto a la presentación de las lesiones dérmicas, ¿verdad? La etiología de la rosácea es multifactorial y bastante compleja. Y está muy relacionada a una altísima actividad de las proteasas, de las metaloproteinasas, ¿verdad? Y que está muy elevada en los pacientes con rosácea ocular, lo cual hace también de que esto sea un mecanismo diagnóstico probablemente en el futuro a través de las lágrimas, de la saliva incluso. Existe una labilidad vasomotor muy importante que está muy agravada o muy potenciada, asociada a la ingesta de bebidas calientes, té, café, comida picante, anormalidades endocrinas, estrés, nerviosismo, ¿verdad? Que hacen de que estos pacientes tengan sus periodos de aumento de la clínica y periodos de remisión. Entonces, son pacientes que constantemente están consultando, son de manejo multidisciplinario. A nivel ocular, vamos a ver los tipos de lesiones que solemos ver frecuentemente, como estamos viendo en la imagen. El manejo con antibióticos como tetraciclinas, doxiciclinas, reduce los niveles y las actividades de los marcadores inflamatorios en las lágrimas. El tratamiento es bastante efectivo con eso. Hay que también evitar bebidas calientes, comidas picantes, etc.
Tetraciclina, citromicina por vía oral no funcionan muy bien y en este caso la paciente fue derivada al endocrinólogo y la paciente comenzó un régimen con hormonas, ¿verdad? Anticonceptivos orales, y la mejoría de los signos es realmente llamativa. A nivel tópico, corticoides suaves pueden funcionar. Para el ojo seco, una alternativa es eh, perdón, ¿cómo se llama? Me viene la ciclosporina, ¿verdad? Realmente la ciclosporina hubo un rol fundamental en ella. Después de ir probando cosas menos efectivas, la ciclosporina fue lo que realmente cambió el juego con ella a nivel ocular, lubricación frecuente, idealmente sin preservantes, y bueno, y los anticonceptivos orales fueron los que realmente, o sea, acá no nos llevamos nosotros el mérito, realmente el manejo endocrino es el que se llevó la medalla en este caso. Bueno, para finalizar, recordar entonces que en las enfermedades donde hay compromiso del segmento anterior del ojo, hay que decir como dicen los del norte, ¿verdad? Hay que think skin, hay que pensar en piel, ¿verdad? Cuando hay compromiso del párpado, del segmento anterior, las manifestaciones se dan en las párpados, conjuntiva y córnea, puede ser que exista una correlación con la enfermedad dermatológica. Y por último, dejarles con el pensamiento de que la rosácea es mucho más frecuente de lo que creen. Bueno, y con eso quiero agradecerles por su atención y por la invitación esta noche. Muchísimas gracias, doctor Gines. La verdad ha sido una brillante exposición, viendo todos los trastornos que nos pueden dar las enfermedades sistémicas. Como usted recalcó, toda enfermedad sistémica necesita un tratamiento sistémico para que el tratamiento oftalmológico pues triunfe, no tenga un éxito. Dentro de los casos que nos ha presentado muy interesantes, en realidad todos, para muchos residentes en realidad que nos están viendo. Por ejemplo, una pregunta, doctor, en cuanto a las enfermedades sistémicas, por ejemplo, los que son trastornos endocrinos, como por ejemplo la diabetes mellitus, ¿no? Que en realidad es como a veces un marcador de una enfermedad microvascular, la retinopatía diabética. A veces muchos nos olvidamos que también tiende a afectar lo que es la superficie ocular, ¿no? Dentro de los daños, por ejemplo, se puede apreciar que hay incluso una afectación de los nervios subbasales corneales, ¿no? Incluso se ha determinado que podría ser un marcador temprano de una neuropatía periférica, ¿no? En este caso, doctor, ¿usted ha visto o utiliza algún tipo de, para el diagnóstico de daños corneales por la diabetes? No sé si utilizan allá mucho la microscopía confocal, por ejemplo. No, o sea, lo que siempre, o sea, para nosotros siempre la clínica es soberana, ¿verdad? Tenemos que recordar eso siempre como médicos. Estamos en un capítulo donde nos salimos un poco de nuestra zona de confort porque tenemos que ir más allá del órgano, ¿verdad? Y ver el estadio en el que se encuentra el paciente en la enfermedad de base, ¿verdad? Tenemos que recordar siempre que ese tipo de enfermedad está acompañada de una alteración neurológica y microvascular, lo cual significa que va a haber un trastorno en la cicatrización, en la sensibilidad del tejido, y más allá de eso, bueno, cuando estamos hablando de ese tipo de enfermedades, nos toca trabajar en equipo y no llevar la posta solo, ¿verdad? Esa es la ventaja también que veo yo. Claro, doctor. Otra de las manifestaciones sistémicas, por ejemplo, que nos da, bueno, superficiales que nos da la diabetes también puede ser como, por ejemplo, afectación. Hay un retraso en la cicatrización en las heridas epiteliales, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos puede dar un defecto epitelial persistente, síndromes de erosión recurrente. En este tipo de pacientes, por ejemplo, que ya tienen una afectación a nivel de la superficie, que son pacientes diabéticos de larga data, no mal controlados, por ejemplo, ¿con qué tipo de tratamiento inicia? ¿Se inicia con primero lágrimas, de ahí empieza con suero, o a lo mejor por ahí han intentado ya o están usando mucho lo que es la insulina tópica? Bueno, experiencia con insulina tópica tenemos muy poca.
Y cuando investigué más profundamente para poder, al comienzo de usar la insulina, leí un artículo muy interesante de la Universidad de Wisconsin. Entonces le escribí ahí mismo a un colega que es el doctor Christopher Crossdale, que está en la Universidad de Wisconsin, para preguntarle cómo hacían para dosificar, esto de forma anecdótica. Y él me dijo, mira, debe ser así, así, pero acá no es protocolo, acá no se usa, ¿verdad? O sea, no se está usando entonces, bueno, me quedé otra vez, porque hasta ahora los trabajos que he visto utilizan la insulina, que me parece la idea es buenísima, siempre se usó para cicatrización, me parece buenísima, pero está en combinación con el suero autólogo, y el suero autólogo por sí solo es un mecanismo espectacular que a mí me gusta muchísimo usar para mejorar la cicatrización en pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, además del retraso en la cicatrización, tenemos que recordar también que estos pacientes se infectan más fácilmente. Entonces, generalmente las batallas las ganamos más difícilmente en estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, por ejemplo, si hablamos de enfermedades autoinmunes, en este caso tendríamos lo ¿no? Que ahí sí utilizan pues mucho el suero autólogo para tratar enfermedades de superficie. En este caso, por ejemplo, doctor, ¿usted prefiere usar suero autólogo o plasma rico en plaquetas, o en cuanto de concentración tiende a iniciar, por ejemplo, en pacientes con síndrome de Sjögren, que de repente empezamos con un 20% y que ahí vemos que no mejora? Hay autores que mencionan incluso utilizando al 100% van muy bien en ese tipo de pacientes, ¿no? La verdad que yo siempre usé el 20%, ¿verdad? Y suero autólogo. No, mi experiencia es muy buena con el suero autólogo y realmente no lo utilizo de entrada, ¿verdad? Siempre vamos de menos a más, ¿verdad? Y de menos a más significa tal vez lubricantes, tal vez con conservantes y después pasar a lubricantes sin conservantes y de ir escalando en la terapéutica, ¿verdad? Siempre de menos a más. Yo soy un fanático del suero autólogo, ¿verdad? A mí me ha resuelto un sinnúmero de casos del suero autólogo cuando otras alternativas no funcionaban. Y al 20%, nunca he usado en otra concentración. Sí, si bien se ha visto que en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, se ve mucho que hay una disminución de la lisozima, que eso es un bacteriostático, una bactericidad, que eso le condiciona justamente a este tipo de pacientes a desarrollar queratitis infecciosa, ¿no? Por eso hay que estar siempre vigilando a este tipo de pacientes, siempre con los controles muy, muy frecuentes. En cuanto al tratamiento, doctor, usted mencionó dentro de las manifestaciones de enfermedades metabólicas, por ejemplo, la queratectomía fototerapéutica. En este caso, ¿ha visto algún efecto adverso? Por ejemplo, a veces se describe que puede condicionar una ectasia, otros mencionan que puede, bueno, las ametropías que pueden presentarse, ¿no? ¿Qué efectos adversos más frecuentes ha visto utilizando este tipo de tratamiento? Bueno, la PTK tiene sus indicaciones, ¿verdad? Generalmente lo utilizamos cuando la alteración es nada más que en el estroma anterior. Obviamente, tener una córnea fina, no vas a usar esa estrategia, no vas a hacer un láser que te pueda comprometer la córnea, sobre todo ahora con los últimos criterios de Marconi, ¿verdad? Que nos hablan del riesgo potencial de desarrollar ectasias. Pero siempre una estrategia ante cualquier opacificación en el tercio, en el extremo anterior del estroma, diría yo. Es una que hay que valorar, no es para todos los pacientes. Además hay un costo también que lo hace más restrictivo aún. Pero si se puede usar, es una opción muy bonita que te resuelve la situación. No entendí la parte de la ametropía, ¿verdad? No, hay algunos pacientes refieren que, bueno, no, los reportes que mencionan que luego usa el PTK, a veces también se presenta, hay pacientes que terminan con, por ejemplo, hipermetropía, ¿no? Luego del uso de este tipo de tratamiento. Solo le preguntaba qué efectos adversos más frecuentes había observado utilizando este tipo de tratamiento. Claro, la PTK no se hace tan profundo, ¿verdad? No es como una ablación que vas a sacar 100 micras o 150 micras. Realmente a mí me gusta ser muy cauto y dentro de las 50 micras, una vez retirado el epitelio, o sea, estamos hablando de 100 micras en profundidad, si en esa zona está la lesión, se puede utilizar
muchas veces no es demasiada la diferencia. Obviamente, si vamos a generar una alteración, no lo vas a usar, pero estás hablando de un paciente que probablemente no está viendo con ese ojo por la opacidad que tiene. Por eso es que la estamos tratando de utilizar, ¿verdad? En un paciente que es Muy bien. 25, no va a hacer una ablación. Por ejemplo, doctor, en la granulomatosis con polyangiitis, si bien algunos pacientes empiezan a presentar lo que es la proptosis, entonces lo que aumenta, ¿no? La evaporación de la lágrima. En este caso, ¿qué tipo de tratamiento a nivel de la superficie tiende a utilizar en primer lugar, ¿no? Bueno, O sea, si coloca de repente el contacto primero para evitar de repente que estos pacientes terminen en una úlcera, algún tipo de complicación. es súper importante evitar la queratopatía por exposición, ¿verdad? Pero acá tenés el problema de que tenés enzimas que están digiriendo la córnea. Entonces, lentes de contacto no solemos usar como protocolo para preverlo. Sí solemos usamos lentes de contacto, o sea, cianoacrilato, ¿verdad? En casos de perforaciones de menos de 1 milímetro. Más allá de eso, hacemos parches esclerales o corneales en las lesiones. Utilizamos el punch dermatológico, ¿verdad? Y hacemos como un tapón. Pero una técnica que a mí me está seduciendo bastante es la publicada por la doctora Susan Jacob, ¿verdad? Que es la de usar todavía no la hice, lo aclaro, ¿verdad? Pero de usar de usar el tejido debajo de la conjuntiva para hacer un tucking en el defecto y con eso intentar cerrarlo. No sé si usted tiene experiencia con eso, pero... No, la verdad que no tengo experiencia en eso. En realidad lo que nosotros utilizamos primero siempre según la escala, ¿no? Siempre primero con lágrimas artificiales, después de eso evitar esta queratopatía por exposición, porque en realidad pues el fondo de estos pacientes, pues si no se tratan, por más que uno haga varias cosas, el paciente puede evolucionar a úlceras, incluso a una perforación, y pueden presentar perforaciones recurrentes, ¿no? Katia, no sé si nos puedes ayudar, de repente hay preguntas en el chat. Sí, doctora. Doctor, preguntan, ¿qué tan frecuente ha valorado pacientes con córnea verticillata por el uso o abuso de cloroquina actualmente debido al COVID-19? Yo no he visto, yo no lo he visto. O sea, nosotros no alentamos mucho el uso de la cloroquina aquí, ¿verdad? Para COVID. De Doctor, y todas formas, aprovechando, sí, cuéntanos. Sí, doctor, aprovechando la pregunta que nos preguntan en el chat, hablando ya de enfermedades sistémicas, pues actualmente el COVID-19, el SARS-CoV-2, pues tiende a afectar no solo a nivel pulmonar, incluso se han visto manifestaciones dermatológicas, hay pacientes que presentan urticaria, y a nivel ocular también se ha visto que puede afectar desde el segmento anterior hacia el segmento posterior. En este caso, por ejemplo, doctor, que se ha visto o hay mayor frecuencia en ciertas patologías por el SARS-CoV-2 a nivel ocular, ¿no? La última parte no entendí. De acuerdo. Ya que manifestaciones oculares es más frecuente en este tipo de pacientes que presentan SARS-CoV-2. Bueno, realmente la única que yo he visto en este momento es la conjuntivitis viral, ¿verdad? Pero la manifestación como signo inicial es muy baja, de 1 al 3%. Entonces es como muy poco frecuente que ese sea el primer caso, la primera forma de presentarse el COVID. Del segmento posterior escuché varias cosas, no tengo conocimiento específico si hay algo que está totalmente asociado al COVID, digamos, ¿verdad? Y bueno, lo que está de moda ahora es la mucormicosis, ¿verdad? El hongo negro, que no he visto ninguno tampoco. Pero he leído los reportes de la India y bueno,
mucormicosis existió desde siempre y evidentemente en un entorno donde hay una inmunosupresión tan importante, sobre todo con corticoides, ¿verdad? Creo que entre el 80 y el 90% de los pacientes eran diabéticos, usaban corticoides y bueno, el 90% tuvo una ulceración, ¿verdad? Entonces, bueno, tampoco no es algo muy, no sé si hay que asociarlo al COVID o a la potente dosificación con corticoides, ¿verdad? Que es básicamente un inmunosupresor. Lo otro importante también, que ya que habías comentado sobre la diabetes, es de que la diabetes es la otra pandemia, ¿verdad? Nosotros vamos a tener millones de diabéticos en nuestros países. Se calcula para el 2030, en nuestro caso por lo menos vamos a duplicar el nivel de diabéticos, ¿verdad? Lo cual hace el paciente diabético un paciente inmunocomprometido, por así llamarlo, donde tenemos que tener muchos cuidados, ¿verdad? Eso como para mencionarlo nada más. Sí, doctor, como usted comenta, por la diabetes, como menciono, para el 2030 en general se estima que va a haber como 300 millones de pacientes con esta enfermedad, ¿no? Y como sabemos puede afectar prácticamente la superficie anterior, la superficie ocular desde la parte a nivel del segmento posterior como la retina, ¿no? Incluso cambiando de tema del SARS-CoV-2 también se vio que incluso las donaciones muchas veces han tendido a disminuir porque se pensaba al inicio que había una replicación. Hay incluso estudios nuevos que mencionan que ya hay, a nivel corneal no se evidencia una replicación de este virus, ¿no? Como a diferencia, por ejemplo, del herpes, entre otros. Eso es una buena noticia, aparentemente, pero bueno, todavía hay que esperar resultados. Katia, no sé si habrá otra pregunta por ahí. Sí, doctora, con respecto a la rosácea ocular, doctor nos pregunta, ivermectina en el tratamiento rosácea ocular, ¿cuál es su experiencia? Se corta, estoy buscando la pregunta. Sí, es el tratamiento con ivermectina en la rosácea ocular. Ivermectina en rosácea ocular. No tengo experiencia con ivermectina. No tengo. Y la otra pregunta es si en rosácea, antes de pasar a ciclosporina, se recomienda un tratamiento, ¿verdad? Bueno, en la rosácea realmente tenemos que dividirla en dos, ¿verdad? El compromiso, hay un componente sistémico que va a responder muy bien a un tratamiento sistémico, y ahí está el componente ocular que nos compete a nosotros, ¿verdad? Y dentro del componente ocular están los lubricantes y conservantes. Sí, respondiendo a la pregunta de la doctora, creo, a mí me gusta usar fluorometolona, ¿verdad? Que es el corticoide más suave, para ver, y de ahí voy potenciando, ¿verdad? Ciclosporina la dejo como para un siguiente nivel ya de tratamiento. Doctor, por ejemplo, en estos casos, cuando va a utilizar la ciclosporina, hay muchos pacientes, los signos que más presenta a la hora de utilizar estas gotas son el ardor. Por ejemplo, usted empieza, antes de indicar la ciclosporina, indica de repente algún antiinflamatorio, un lauteprednol, algo antes de iniciar el tratamiento con ciclosporina. No entendí la pregunta, Claudia. Antes de iniciar con ciclosporina, ¿qué caso? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que usan ciclosporina mencionan el ardor, ¿no? El ardor que es típico de este tipo de gotas. Uh-huh. En estos casos, usted indica directamente la ciclosporina. Por ejemplo, hay algunos colegas que utilizan, antes de usar la ciclosporina, por ejemplo, indican flometolona o loteprenol para disminuir justamente este efecto que tiene la ciclosporina, ¿no? Para que el paciente se adapte al uso de la ciclosporina. Sí, no, de hecho, por un tema de costo también, normalmente comenzamos con un corticoide suave como la fluorometolona, podemos avanzar a otro, un penicetato, y después avanzamos a la ciclosporina, que tiene un costo superior. En el caso que yo le había mostrado, el paciente tuvo un antes y un después de la ciclosporina. Pero sí, hay que ir escalando. Es medicina básica, ¿verdad? O sea, vamos siempre de menos a más, de lo menos agresivo a lo más, tal vez de lo menos costoso a lo más costoso también sea otra clasificación hoy en día.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Tati, ¿habrá alguna otra? Con respecto a las otras preguntas, ya han mencionado sobre la insulina y la mucormicosis. Ya sería todas las preguntas que hay en el chat, doctora. No hay otra más. Gracias, doctor, por sus respuestas. Jorgito Velasco o Jorgito Fernández pregunta por cuánto tiempo se usa. Bueno, estas enfermedades son cíclicas. El paciente va a aparecer años en el consultorio. Va a venir súper bien, después va a desaparecer un buen tiempo y cuando vuelve otra vez viene bastante complejo con el ojo rojo, le molesta el ojo seco, la sensación de arenilla, y es de vuelta ver qué usamos, ¿verdad? Pero estos son pacientes que van a acompañarnos años, ¿verdad? Porque si bien el manejo es sistémico, estos pacientes tienen remisiones, tienen momentos en los que están bien, y aparte, esta paciente en particular siempre me preguntaba todo lo que se ponía, si es que no le iba a hacer mal, si las hormonas que estaba consumiendo no le iban a hacer mal, si la fluorometolón no le iba a hacer mal, o sea, evidentemente el paciente tampoco quiere estar sujeto a estar con una droga de por vida, ¿verdad? Entonces hay momentos en los que uno también trata de espaciar eso, y en el momento en que recrudece la situación, comenzamos de vuelta. Claro, doctor, siempre vamos escalonados y estos pacientes pues prácticamente de enfermedades sistémicas siempre nos acompañan porque algunas de ellas pues actualmente todavía no tienen cura, simplemente vamos tratando de que no tengan una activación, ¿no? Y con eso evitar manifestaciones a nivel ocular, y con esto mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay una pregunta de... Doctor Mesía, no sé si quiere... Dice, en erupciones epiteliales recurrentes, ¿qué enfermedades sistémicas podemos pensar? Bueno, enfermedades sistémicas en erosiones coronarias recurrentes, la verdad que lo primero que a mí me viene es un antecedente de trauma, ¿verdad? El antecedente de trauma hace de que el epitelio, de que haya una lesión en la membrana de Bowman, que actúa como el cierre magnético, ¿verdad? El cierre magnético, la membrana de Bowman básicamente es el cierre magnético, eso que hay en las ropas, no sé si le llaman cierre magnético, lo que tienen los anchitos chiquititos y se pegan. Entonces el epitelio está firmemente adherido a la membrana de Bowman a través de ese cierre magnético. Cuando existe un trauma, se rompe eso, pero el epitelio se regenera rapidísimo, ¿verdad? Por todas esas células, por las stem cells que hacen de que vayan centrípetamente hacia el centro, de abajo para arriba, y se llena el efecto en horas o en pocos días. Pero el epitelio queda mal anclado a la membrana Bowman, lo que hace que cualquier microtrauma haga que se despegue de vuelta esa zona. Entonces, no es infrecuente que los pacientes se despierten con mucho dolor, esa es una historia muy clásica, donde por algún motivo el epitelio se pegó al párpado y al abrir el ojo se despega el epitelio con un dolor insufrible, ¿verdad? Y los pacientes suelen tener mucho miedo de despertarse, ¿verdad? Entonces usan lubricante con el ojo cerrado para evitar eso cuando ya tuvieron varios antecedentes. Entonces siempre está, generalmente el paciente te acude a la consulta después de que ya se repitelizó y a veces no se puede ver dónde está la zona. Lo importante es siempre pedirle que venga para poder ver dónde está la lesión cuando ocurre, para poder, cuando se cura, para poder hacer una micropuntura como primera opción. Y si eso no funciona, una PTK, ¿verdad? Una PTK, que es una queratectomía fototerapéutica, 10-15 micras, y al repitelizarse eso, nunca más se rompe. Y sí, también en distrofias, claro, distrofias. Gracias. Sí, también muchas de enfermedades, las distrofias, nos pueden dar estas erosiones recurrentes. También una de las más frecuentes pues tendría que ser la diabetes, que también nos tiende a dar estas erosiones recurrentes, ¿no? ¿Ustedes ven muchas distrofias? Listo. ¿No hay más? Juan Carlos. Hay una Sí, pregunta muchas más. gracias a todos. Juan Carlos, de verdad, muchas gracias. Cuando pensé para que hagas tú esta charla, no me equivoqué.
y de verdad te agradecemos tremendamente tu participación y ya sabes, te esperamos cuando gustes. Muy Bueno, bien. sí. Creo que mi internet está inestable porque se me corta y se quedan congelados. No sé, debo ser yo. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Realmente un honor. Este curso que usted organizó, ¿verdad? Con el INO deja la vara muy, muy alta y bueno, nos toca más que tratar de ponerse las pilas para poder estar al nivel de lo que, de lo que el curso, es, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, doctor Luis. Gracias, Juan Carlos. Ya nos vemos. Nos vemos en 2 Gracias, semanas. doctor. Muchas Gracias. gracias, Juan Carlos Guinness. Y Un ahora, placer. bueno, antes de acabar voy a compartir la charla que sigue. Vamos a tener el día de mañana la presencia de la doctora Denise de Freitas a las 6 de la tarde. El tema es manejo de la queratitis herpética. Los esperamos a todos ustedes por este mismo canal de Zoom y de YouTube. Eso sería todo. Hasta mañana. Buenas noches. Muchísimas gracias Muchas a todos. gracias. Gracias. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Gracias, gracias. Gracias. Claudia, Gracias. chao, Katy. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.